Buenos días, nosotros somos el equipo 9 y en este video se va a hablar de algunos organelos. Los integrantes son Evelyn, Miriam y Emanuel. Vacuolas. Las vacuolas son organelos membranosos en forma de bolsas que tienen la función de almacenar sustancias, principalmente agua, nutrientes y desechos. En los organismos unicelulares, las vacuolas pueden ser digestivas, al funcionar como pequeños estómagos. En los microorganismos de agua dulce, las vacuolas funcionan como bombas que expulsan el agua que penetra por ósmosis a la célula. Estas vacuolas son excretoras. Las células vegetales jóvenes tienen muchas vacuolas pequeñas que, cuando la planta madura, se funden en una sola vacuola gigante que ocupa la mayor parte del espacio celular. Como estas vacuolas están llenas de agua, la presión hídrica sirve de soporte a la planta. Las vacuolas vegetales pueden contener reserva alimenticia llamada savia celular. En la célula madura, el 90% de su volumen puede estar ocupado por una vacuola, con el citoplasma reducido a una capa muy estrecha apretada contra la pared celular. En las células vegetales, las vacuolas pueden ser utilizadas para almacenamiento de alimento, pigmentos, sales y desechos. Desde hace mucho tiempo, se ha considerado que las vacuolas se forman del retículo endoplasmático. Cuando se evidenció que eran muy parecidas a los lisosomas de las células animales, se llegó a la conclusión de que las vacuolas de por lo menos algunas células vegetales tenían un origen similar al de los lisosomas animales. En el microscopio fotónico se puede observar la célula vegetal, y en ella plastidios, cloroplastos, amiloplastos, etc. Y refiriéndose a la vacuola, no se puede divisar su membrana, tonoplasto, pero se deduce su ubicación porque se pueden ver las cristalizaciones de algunas sustancias que componen el jugo celular, y también sirve como una fuerte sustancia que combate el virus del VIH. Centrosomas. Presentes en las células animales. Los centrosomas son centros organizadores de microtúbulos. Están formados por dos componentes, dos centriolos y el material pericentriolar. Su función es organizar el entramado de microtúbulos en las células durante la división celular. Los centriolos, a su vez, son pequeños cilindros huecos de naturaleza proteica, parecidas a un mazo de espaguetis, ubicados cerca del núcleo. Durante la división celular, el centriolo se divide y da origen a los áster, de los cuales se producen las fibras del uso acromático o mitótico. En las células vegetales no se ha observado este organelo. Cilios. Los cilios son órganos móviles que están formados por 9 paquetes de microtúbulos externos de tubulina, similares a pelos que sobresalen de la superficie de diversas células eucariontes, constituida generalmente por más de 600 tipos de proteínas. Los cilios miden aproximadamente unos 12 a 14 nanómetros. Casi todas las eucariotas poseen células ciliadas, salvo las que tienen pared celular que carecen habitualmente de ellos. Un cilio es como un remo que mueve a la célula de manera perpendicular al cilio mismo en el desplazamiento. El cilio permanece rígido mientras se empuja con el medio circulante en su movimiento de recuperación. El cilio vuelve a ser flexible sin poner ninguna resistencia. La actividad de los cilios suele ser coordinada. Los cilios mueven líquido y partículas a través de las diversas vías en los organismos pluricelulares. Por ejemplo, ayudan a impulsar el moco a través de las vías respiratorias y el desplazamiento de los gametos, pero también contribuyen a regular el balance hídrico de los órganos excretores, la circulación de fluidos en la cavidad celómica, el sistema nervioso, el filtrado de partículas en las branquias, etc. También capturan el alimento de los protozoarios. No todos los cilios son móviles, algunas células tienen un solo cilio inmóvil llamado cilio primario. Cuando los cilios de un extremo están rígidos impulsando de manera vertical, los del lado opuesto están en movimiento de recuperación. A esto se le llama golpe ciliar. Flagelos. El flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo, presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Un ejemplo es el flagelo que tienen los espermatozoides.
Usualmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlos para otras funciones. Por ejemplo, los coanocitos de las esponjas poseen flagelos que producen corrientes de agua que estos organismos filtran para obtener el alimento. Existen tres tipos de flagelos. Eucarióticos son proyecciones celulares que baten generalmente un movimiento helicoidal. Bacterianos son complejos mecanismos en los que el filamento rota con una hélice impulsado por un microscópico motor giratorio. Y arquenos son superficialmente similares a los bacterianos. Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con aproximadamente otras 30 proteínas para su regulación coordinada. Cada uno mide aproximadamente 20 nanómetros. El flagelo bacteriano es un apéndice movido por un motor rotatorio. El rotor puede girar a 6.000 a 17.000 revoluciones por minuto, pero el apéndice usualmente solo alcanza 200 a 1.000 revoluciones por minuto. Como se muestra en la imagen, el 1 es el filamento, el 2 es el espacio periplásmico, el 3 es el codo, el 4 es la juntura, la cual junta el filamento con el anillo en L, 6 es eje, 7 anillo P, 8 pared celular, 9 estator, 10 anillo MS, 11 anillo C, 12 sistema de secreción tipo 3. 13 es la membrana externa, 14 es la membrana citoplasmática y 15 es la punta del flagelo. Puede existir más de un flagelo en una sola célula. Para esto existe una clasificación como se muestra en la imagen. La célula A es una célula monótrica, con un solo flagelo. Un ejemplo claro son los espermatozoides. La B es lotrófica, más de un flagelo en un mismo polo. Un ejemplo claro son las pseudomonas cepacia. La C es una célula anfítrica. Tiene un solo flagelo en cada uno de sus extremos. Por ejemplo, la bacteria Campylobacter. La D es perítrica. Tiene flagelos que se proyectan en todas direcciones. Un ejemplo es la E. coli. Ojo, pueden existir flagelos y cilios en una misma célula. Lisosomas. Los lisosomas son gránulos membranosos esféricos u ovoides, que por su contenido de enzimas hidrolíticas funcionan como estómagos celulares, digiriendo alimentos que las células obtienen mediante fagocitosis o pinocitosis. De esta función deriva su nombre, que proviene de las raíces etimológicas lisis, que significa romper, y soma, cuerpo. Su estructura es variable, algunos de ellos parecen una bolsa de canicas, mientras otros son como esferas oscuras. En microscopía electrónica se localizan rápidamente, ya que son el orgánulo más oscuro, el más teñido. Solo se encuentran en células animales. Son abundantes en los microorganismos unicelulares, que toman pequeñas partículas o gotitas del ambiente por fagocitosis o pinocitosis. La membrana citoplasmática engloba partículas del exterior, se desprenden del resto de la membrana y viajan en forma de bolsa, llamada vacuola, hacia el interior del citoplasma, donde los lisosomas se aproximan a ella y vierten su contenido enzimático, transformándola en una vacuola digestiva. Las sustancias desdobladas pasan al citoplasma y los residuos permanecen en la vacuola. Se convierte ahora en vacuola excretora, que viaja hasta la membrana y vierte su contenido. Son los desechos. Las vacuolas de los tejidos tienen pocos lisosomas, puesto que como disponen de nutrientes ya procesados, no necesitan digerir alimentos. Sin embargo, las células siempre se están renovando en los tejidos, por lo que las más viejas van muriendo y se fragmentan en muchas vesículas que son engullidas por las células vecinas mediante la fagocitosis, eliminando así todo residuo. Pili. Son pequeños filamentos hechos de una proteína llamada pilina. Se encuentran presentes en la membrana de algunas bacterias. En las bacterias parasitarias cumplen con la función de fijación. En bacterias que presentan procesos de conjugación, el pilium sexual funciona como conducto que mantiene unidas las bacterias
y ayuda al intercambio de ADN bacteriano. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo. Let's get it on. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Ooh, we're all set. Peroxisomas. Los peroxisomas presentan un lumen que contienen cristales poliedros de proteínas. Están presentes en todas las células eucariotas. Se dividen por fisión y duran unos cuantos días. Los peroxisomas tienen una gran cantidad de enzimas oxidantes, como las peroxidasas y las catalasas, de aminoácido y oxidasa, urato oxidasa, etc. Como resultado de algunas reacciones metabólicas de la célula que produce peróxido de hidrógeno, compuesto altamente agresivo y tóxico, que es inmediatamente degradado en oxidasas y catalasas de los peroxisomas. Es decir, que la principal función de estos organelos es la desintoxicación de las células. Otra de sus funciones es la reacción de oxidación, hidrólisis de ácidos grasos, transformación de ácidos grasos a nucleidos.